Cada vez que emprendemos un viaje, al regresar nos damos cuenta que somos diferentes. No dejes de planear el destino de tu preferencia. Tu agencia de viajes de confianza está lista para ti, para que juntos volvamos a soñar en grande. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Andrés Arias, subdirector de eventos de ANATO. En nombre de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes, quiero darle la bienvenida a todos los que se conectan en este momento por Zoom, la plataforma Zoom, y por Facebook Live. Hoy vamos a continuar el ciclo de conversatorios con la presentación de España. Por eso le damos la bienvenida a Félix de Paz García Diz. Él es el consejero de turismo de la Embajada de España en Colombia y consejero coordinador regional de las oficinas españolas de turismo de Iberoamérica dentro de la red exterior que tiene Tour España. Tour España es un organismo público adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España y es el responsable de la promoción y el marketing de España como destino de viajes en el mundo. Cabe señalar que Félix es licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Políticas. Adicionalmente tiene un posgrado con un MBA en Dirección de Marketing y Programa Superior de Dirección de Comunicación y Management. Antes de iniciar, quisiéramos compartirles un video promocional de la campaña España te espera. Llevas tiempo dándole vueltas, pensando en esa cala escondida solo para ti. ¿Ese rinconcito en la sierra? ¿O ese pueblo de postal? ¿Soñando con volver a disfrutar al aire libre? ¿Y sentir el sol en tu piel? ¿Con volver a salir y caminar? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nunca dejes de soñar. España te espera. Perfecto. Muchas gracias, Félix. Queremos, antes que nada, agradecer tu tiempo, tu disposición por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar con el conversatorio. Queremos iniciar con una introducción que nos puedas hacer en cuanto a cuál ha sido la posición que ha tomado España como destino turístico y que nos contaras algunas medidas que se han tomado frente a ese aislamiento preventivo y el cuidado de los ciudadanos que se ha tenido en este tiempo. Fenomenal. Muy buenas tardes, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Carlos Andrés, en representación de nuestros amigos de ANATO, y a toda la audiencia, a todas las agencias y miembros del sector turístico colombiano. Gracias por estar aquí hoy. Me gustaría ser didáctico más allá del vídeo. El vídeo representa muy bien la posición que tiene ahora mismo España en esta fase en la que vivimos, que es que estamos, creo, preparados para recibirles. Es difícil realmente saber qué va a pasar más allá de una semana o de 2 semanas o de 3 semanas. Nuestro mensaje es un mensaje de calidez y de bienvenida. Creo que estamos bastante bien preparados para afrontar lo que para nosotros es un reto, que es la apertura de nuestro país al turismo internacional que se va a producir el 1 de julio. Y para llegar al 1 de julio hemos pasado hemos cruzado un largo desierto
efectivamente, como la mayor parte de los países, compartimos efectivamente sufrimientos por esta tremenda y durísima situación que estamos viviendo en todo el mundo. Yo soy de los que piensa que los problemas, efectivamente, cuando son compartidos como este, las soluciones tienen que ser compartidas igualmente. Nuestra experiencia es que es difícil prepararse para algo así, es difícil afrontar algo así con solvencia, es difícil no equivocarse cuando uno realmente tiene que gestionar un problema de esta magnitud. Y hablo exclusivamente del campo turístico, no quiero entrar evidentemente en otras valoraciones de mayor gravedad y de mayor enjundia. Es muy complicado, es muy complicado. Nosotros hemos hecho un esfuerzo titánico en estas últimas semanas, en estos últimos meses, para poder llegar a un punto en el que creemos que estamos preparados para recibir, preparados para esperar, pero esperarles cuando ustedes estén preparados. En el fondo es lo que el vídeo deja traslucir. Nosotros esperamos, pero esperamos cuando verdaderamente se den las condiciones para ello. ¿Qué contar? Pues contar básicamente que lo hemos pasado muy mal. La pandemia en Europa ha sido realmente, o está siendo un problema de orden mayor. España ha tenido verdaderamente unas semanas críticas, pero creo que ha habido un esfuerzo general de la población ante medidas no siempre populares, evidentemente, pero ese esfuerzo general creo que se ha visto recompensado. Vamos a ver, si tenemos en cuenta datos epidemiológicos, por entrar en ese campo tan complejo y en el que mucho menos pretendo ser experto, creo que a día de hoy España ha logrado aplanar en esa terminología que todos hemos incorporado a nuestro campo semántico, aplanar la curva, cosa que yo no había oído jamás en mi vida, ¿no? O la nueva normalidad, son terminologías absolutamente nuevas para todos nosotros. Creo que hemos logrado verdaderamente, no sin duras exigencias, aplanar esa curva y encontrarnos con que hoy por hoy pues la tasa en la que nos movemos, según los baremos internacionales, desde 1,01 en cuanto al dato de contagio. El porcentaje ideal es 1, a eso aspiramos, lo cual significaría que la epidemia estaría en términos sanitarios perfectamente controlada, y es algo que creo que se va a producir en los próximos días. Ahora mismo estamos, insisto, en 1,01. No sin ello lamentar efectivamente que todavía hay muchas personas que están siendo tratadas, y lo más grave de todo, que muchas personas se han quedado por el camino. Yo creo que hay que tener un mensaje y un recuerdo siempre para los que en España y en Colombia y en el resto del mundo pues no han podido superar este tema. Con todo, España creo que puede afrontar con garantías el 1 de julio, y para eso hemos puesto, o mi gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas. Me voy a permitir, o si me lo permites, voy a compartir algunos datos, porque si no va a ser muy monótono ver mi rostro permanentemente en la pantalla. Algunos datos en la preparación, en la presentación, perdón, que ha preparado mi equipo, gracias a Soraya Zaudi y a Mario Fernández, unidos a Claudio Ochoa, que han hecho posible esta presentación, el estupendo equipo que tengo aquí en la oficina. Bueno, creo que se está viendo en pantalla. Si no, Carlos Andrés me corrige. ¿Estás bien? Sí. Estamos bien. Sí, señor. Fenomenal. Bueno, esto es lo que vamos a ver. A mí me da un poco de vértigo presentar. Es de donde venimos. Ojalá podamos volver a este punto, ¿no? Es la aspiración y es el objetivo de un líder turístico como España. Ojalá, insisto, ojalá en un par de años, como la mayor parte de los expertos realmente en el tema desde el punto de vista de la economía turística están avanzando, pues sea 2022, 2023 el horizonte en el que podamos volver no solo España, sino el resto de los países a lo que éramos antes. Para nosotros, Colombia es un mercado
importante y no es un lugar común. No con ello estoy diciendo algo que pretenda agradar por sí a la audiencia. Es importante porque creo que los datos realmente lo avalan. Hemos llegado a experimentar un crecimiento en los últimos años espectacular, creo que sin parangón en la mayor parte de los mercados internacionales importantes o de relevancia para España. Y yo creo que el punto de inicio fue ese 2015 en el que por fin logramos convencer a nuestros socios europeos del grupo Schengen de que era un anacronismo y una situación absolutamente anómala el que se requiriese visado a los ciudadanos colombianos para viajar al territorio Schengen, para viajar a España. Este es el punto de inflexión. Por supuesto, nada que añadir a los vínculos históricos de identidad cultural, de proximidad emocional o de lengua común. Somos, evidentemente, países hermanos y eso no hace falta casi ni mencionarlo. Es el sentimiento compartido que va mucho más allá de las palabras. En todo caso, para retomar efectivamente un escenario más concreto, la epidemia se ha ido comportando de una manera muy peculiar en Europa, con un estallido brutal, efectivamente, a lo largo del mes de marzo, durante el cual saltaron todas las alarmas. Nadie pudo ver esto, nadie pudo verlo por lo menos con la claridad con la que lo vemos 3 meses después, 4 meses después. Y efectivamente esas curvas, esas gráficas, esas métricas así lo avalan. La curva de color rojizo es la española. Efectivamente, como decía al principio, hemos pasado por semanas durísimas, muy complicadas. La curva era exponencial, la subida era realmente vertiginosa y el número de contagiados y de fallecidos era alarmante. Con todo, efectivamente, yo creo que una vez que se fue consciente en el seno de todos los países europeos y en España en particular de que esto era grave, muy grave, las medidas que se han ido tomando creo que han ido contribuyendo, como ahí vemos, desde el día 0 hasta el día de hoy. Estamos prácticamente en el día 100, si contamos el inicio del estallido del primer caso en España ya por el mes de marzo. Pues en torno a este día 100, 110, creo que la situación es de moderado optimismo, como decía al principio. Para llegar a este punto hemos pasado por diferentes fases. Hoy, lo digo hoy porque fue hace apenas 3 días, 21 de junio, recuperamos esa nueva normalidad de la que hablaba al principio, pero para llegar a esa nueva normalidad ha habido que pasar por diferentes fases previamente, ¿no? La preparación, la fase inicial de desescalada, la fase intermedia y la fase avanzada. Cada región, cada parte de España ha tenido un comportamiento diferente en esta evolución hacia alcanzar esa nueva normalidad de la que todos hablamos. Durante cada una de esas fases se han tomado diferentes medidas, como digo, de toda índole, sanitario fundamentalmente, preventivas en algún modo también, de control de movimientos, de avanzar en lo que puede ser el final de todo esto para evitar rebrotes, para evitar rebrotes graves, rebrotes verdaderamente que nos hagan retroceder. Nadie desea eso, pero para abreviar, creo que el comportamiento de cada una de las regiones españolas ha sido muy consciente de que había que llegar a la temporada turística de verano para nosotros, que se iniciaba el 21 de junio, en las mejores condiciones posibles. Es verdad que la dependencia, y es una debilidad, efectivamente, también hay que reconocerlo, la dependencia turística de España es doble. Primero porque la temporada de verano para nosotros, nuestro verano del hemisferio norte de junio hasta septiembre es muy importante en términos de turismo, es cuando la mayor parte de los movimientos turísticos internacionales tienen lugar en España. Y segundo, porque durante esos 3 meses es cuando verdaderamente estamos en condiciones de alcanzar nuestro pico de rendimiento a la hora de poner en valor todos nuestros destinos turísticos, tanto los de interior como los de costa. Es decir, es cuando verdaderamente el círculo se hace perfecto y España puede ofrecer prácticamente
lo mejor. Con toda la estacionalidad, insisto, y la dependencia de los países europeos, la dependencia del corto radio, son dos elementos que a nosotros nos están haciendo reflexionar, como creo que nos está haciendo reflexionar esta pandemia a todos en cuanto a ver nuestras propias debilidades y poder salir reforzados de este proceso. Bueno, las medidas creo que han sido exitosas en mayor o menor medida, liderados por el Ministerio de Sanidad, que ha tomado el control en este estado de alarma que se decretó por parte del gobierno, como digo, a lo largo del mes de marzo y que se ha ido extendiendo por acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados hasta hace prácticamente 48 horas. Las medidas, insisto, lideradas por el Ministerio de Sanidad, pues han logrado de alguna forma poner el país en funcionamiento de nuevo. Son medidas exhaustivas, son medidas que afectan a todos y cada uno de los órdenes de la vida en común, de la vida social, y creo que sería largo realmente relatar todas ellas. Yo creo que es importante centrarnos en el mensaje que comentaba al principio, que es por qué creemos que el 1 de julio vamos a estar preparados para recibir a quien quiera venir. Fundamentalmente porque no solo nosotros, sino los países de nuestro entorno comparten o compartimos índices epidemiológicos estables y creo que desde un punto de vista optimista bastante razonables. Creo que el país está, desde un punto de vista sanitario, muy consciente en que la red sanitaria va a poder afrontar lo que quiera que vaya a ocurrir en estos 3 meses, que esperemos no sea nada grave, pero es evidente que van a visitarnos turistas y los turistas van a tener que ser atendidos. Nuestro sistema sanitario es un sistema robusto, de acuerdo con todos los estándares internacionales. Creo que se ha visto puesto a prueba de una manera muy, muy seria en estos últimos 3 meses y creo que la salida verdaderamente de esta fase tan tremenda hacia un verano un poco más estable, nos hace pensar que sí, que nuestro sistema sanitario está preparado. Pero no solo podemos poner toda nuestra fe en ello, lo que tenemos es que actuar verdaderamente con inteligencia y actuar verdaderamente con sensatez, porque al final, como decía, el problema es compartido y las soluciones tienen que ser compartidas. El objetivo a partir del 1 de julio es el que ustedes ven en pantalla, que aquellos países con condiciones epidemiológicas análogas o mejores a las de los países de la Unión Europea, que asuman condiciones sanitarias en origen, en trayecto o en destino, que permitan de alguna forma controlar los posibles casos que tanto en origen, en trayecto o en destino puedan producirse. Es inevitable que esto vaya a ser así, y que actúen con reciprocidad podrán ser incluidos en una lista que está preparando la Comisión Europea, no España. España evidentemente ha mostrado o está mostrando, por la información que a mí me llega, su posición al respecto al resto de los socios europeos y evidentemente esa lista será publicada, creo, a lo largo de la semana que viene, principios de semana, para que los países, evidentemente, que estén incluidos en la misma puedan enviar, si lo consideran oportuno, turistas a los países de la Unión Europea, incluyendo España. Esta lista, el criterio de fondo ya será publicado en su momento, pero creo que se están barajando variables del orden de la media europea de nuevas infecciones en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. La Unión Europea es... Perdón, Carlos Andrés, sí. No, sigue. Termínate que quiero hacer una pregunta, pero si continúa... Y... No, decía, para cerrar, es básicamente una de las guías que me consta se están teniendo en consideración por parte de la Comunidad Europea, no la única, pero la media europea de nuevas infecciones en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, que si no me fallan los datos, en la Unión Europea está situada en 16. Todos los países con condiciones análogas a estas entiendo que van a ser considerados como positivos, siempre y cuando evidentemente se plantee el principio, como decía, de reciprocidad en los dos sentidos. Los principales interesados en que todo esto creo que se ponga en funcionamiento son las líneas aéreas, es evidente. Hablaremos de ellas ahora, si te parece.
Pero Precisamente esto quería, yo creo que centra un poco el estado de la cuestión. de acuerdo, de acuerdo. Digamos que sí, efectivamente, coincidimos con la adopción de las medidas de prevención e higiene pues, del gobierno de España, inclusive las que se están aplicando en Colombia. Sin embargo, nos gustaría conocer eh, cómo se ha involucrado aún más el gobierno, digamos, a través de Tour España y claramente, como lo explicas, alineados con la Comunidad Europea, sobre todo con las estrategias enfocadas al transporte aéreo, al transporte terrestre, inclusive al transporte marítimo, y qué alternativas o qué, si existen algunas normas adicionales que de una u otra manera beneficien a el apoyo al empleo o a las Claro. empresas de turismo que pues, se han venido afectando por esta situación. ¿Cómo no? Me parece muy, muy importante, Carlos Andrés, lo que comentas. Efectivamente, tenemos una batería de medidas que me gustará relatar o relatarles ahora mismo para que sean conscientes efectivamente del titánico esfuerzo que se ha llevado a cabo. Tienen ahora mismo en pantalla, paso muy, muy rápidamente, abuela pluma sobre él. Este es un proyecto piloto que hemos considerado que nos va a dar mucha información a la hora de ver debilidades y fortalezas de nuestro sistema turístico, perdón por la expresión, en la medida en que tiene que ver con un mercado de origen importantísimo para nosotros, como es Alemania, y un mercado de destino, en este caso las Islas Baleares, situadas en el Mediterráneo, relevantes, muy relevantes desde el punto de vista turístico. Este programa, no me voy a detener más allá, termina el día 30 de junio y nos dará muchísima información para ver si estamos en la línea adecuada. Yo creo que sí, por lo que he podido seguir. Retomando tu pregunta, efectivamente, creo que es la clave de todo esto. El planteamiento ha de ser un planteamiento omnicomprensivo. El planteamiento no puede dejar absolutamente ningún elemento fuera de la ecuación, porque si no estaríamos permitiendo errores, y lo que no queremos es que se cometan errores. En la apertura del 1 de julio están involucrados todos los actores turísticos de la cadena de valor del sector en España. Infraestructuras ferroviarias, operadores aeroportuarios, AENA en este caso, que es el que gestiona la mayor parte de los aeropuertos en España, el Instituto Geográfico Nacional, transporte por ferrocarriles a través de Renfe, por supuesto Puertos del Estado a través de la gestión de toda la operativa de los prácticamente 50 puertos que tiene a su cargo. Hemos procurado en ese sentido que todas y cada una de las vías de llegada tengan garantías reforzadas de seguridad y medidas de control suficientes, entendemos, para poder iniciar. Medidas, evidentemente, que son medidas dinámicas, que se tendrán que ir preveyendo aquellas cosas que se puedan hacer mejor y matizando aquellas otras que sean necesarias. Básicamente, para ser breves, en nuestro sistema aeroportuario se han elaborado una serie de protocolos que ven ustedes en pantalla para prever efectivamente que cualquier persona que llegue y que aterrice en alguno de los aeropuertos españoles lo haga con todas las garantías. Tanto si tiene algún síntoma como si no lo tiene. Es decir, lo que queremos es que si los controles en origen y en trayecto han podido fallar, creo que es importante efectivamente que se incluyan controles en origen y controles en trayecto, pero si han fallado por alguna razón, que en destino, tanto el pasajero que pueda tener algún síntoma como fundamentalmente los pasajeros que viajan con la mejor fe del mundo para disfrutar de sus vacaciones en España tengan las garantías de que van a poder realizar esas vacaciones sin ningún riesgo. Las medidas iniciales, insisto, son las que se ven en pantalla y, por supuesto, se irán poniendo en marcha algunas nuevas si fuese necesario. En el transporte por ferrocarril, España es un país accesible en la medida en que tiene una red de alta velocidad que permite moverse con mucha facilidad y con precios bastante competitivos a la hora de acceder a las regiones periféricas. Desde Madrid
fundamentalmente, y desde Barcelona también, como las dos puertas de entrada del turismo internacional. También por parte de Renfe, que es el operador ferroviario, y de Adif, que es el gestor de las infraestructuras, se han puesto en marcha las medidas que pueden ustedes ver en pantalla. En todo caso, adelanto que ambas están disponibles en toda su extensión en las páginas web, y que nosotros, por supuesto, como Consejería de Turismo, si hay alguna necesidad de detalle, podemos también, o estamos en condiciones de ampliar la información que está ahora mismo, que están ustedes viendo en pantalla. Y el tercer elemento son los puertos. Es verdad que el turismo de cruceros va por detrás de los dos anteriores. Es cierto que es un turismo en el que todavía no se ha encontrado la llave para que funcione como creemos que puede funcionar el aéreo y el ferroviario, pero con todo, Puertos del Estado, que es el organismo estatal gestor de las infraestructuras portuarias, tiene también, ha tenido a gala efectivamente publicar y poner en funcionamiento protocolos absolutamente avalados por los institutos tanto nacionales como europeos de control de pasajeros para evitar riesgos en lo que es el embarque, el desembarque de pasajeros en España. Y esto es una cosa, Carlos Andrés, si me permites un segundo, antes, por supuesto, de lo que me quieras plantear, que creo que está funcionando muy bien y ha sido muy bien recibido por parte del sector turístico. Nuestra Secretaría de Estado, nuestro Ministerio ha lanzado, ha publicado consensuadamente con los agentes sociales, las regiones y el sector turístico propiamente dicho, una serie de guías que en el fondo recogen el vademecum de lo que debería ser nuestra actitud como ciudadanos a la hora de enfrentarnos a esta pandemia con la que vamos a tener que convivir durante los próximos años. Son guías que recogen medidas, como su propio nombre indica, para la reducción del contagio por coronavirus en hoteles y apartamentos turísticos, albergues, campings, balnearios, alojamientos rurales, así hasta 20, incluyendo todo el orden de restauración, etcétera, etcétera, todo lo que es la cadena desde el punto de vista turístico. Son guías que van a poder habilitar a las empresas que de alguna forma se incorporen a este sistema de este sello de Responsible Tourism, de turismo responsable, que va no a ser garantía de nada, sino sello de calidad. Es decir, sello de calidad turística también por el lado del turismo responsable frente a la pandemia del coronavirus. Esta iniciativa creo que, insisto, ha sido compleja, pero está siendo muy bien aceptada y entendemos que es un cierto camino para responsabilizarnos todos, consumidores, a la hora de exigir efectivamente que el sitio al que vayamos sea un sitio seguro, entre comillas, seguro, en los términos, que manejamos hoy, y que los propios empresas, los propios ciudadanos que gestionan alojamientos, hoteles, restaurantes, etcétera, sean también conscientes de que tenemos todos que hacer un esfuerzo en este contexto en el que nos movemos. De acuerdo, es bastante importante lo que nos cuentas en cuanto a los protocolos que se implementan. De hecho, esas guías que estás mencionando son bastante importantes y seguramente necesarias para pues, reactivar esos atractivos y destinos o lugares públicos y que pues, de una u otra manera los turistas al final se sientan con toda la confianza y tranquilidad pues, para llegar allá, a buen destino. Entonces, es valioso. Sin embargo, quería reorientar un poco otra pregunta de los enfoques o el apoyo que el gobierno ha hecho frente a los proveedores del sector. Es decir, si conoces de algunas legislaciones que tal vez se estén implementando para ese sostenimiento a corto, mediano o largo plazo y ver cómo de esa forma ese amarre entre los protocolos que sí o sí toca implementar y los procesos que deben tener las empresas, pues, o los impactos que han tenido más bien las empresas en este tiempo, cómo lo pueden solventar
y pues salir avanti con esta situación. Claro que sí, Carlos Andrés, y muy interesante también esto que comentas, porque al final, claro, el esfuerzo no puede ser un esfuerzo aislado. Nosotros nos debemos al sector turístico, es decir, las medidas tienen que ser medidas que sirvan realmente a los ciudadanos y que sirvan verdaderamente a las empresas, fundamentalmente, que son las que se enfrentan día a día al reto de atender en las mejores condiciones y con los mayores estándares de calidad a los turistas que nos visitan, efectivamente. Y este es un tema realmente muy complejo porque ya sabemos que el parón económico en España, en Europa, en Colombia, en el mundo, pues trae, por supuesto, consigo situaciones muy delicadas en torno a quiebras de empresas, cierres de empresas, dificultades de las empresas para mantener el empleo. Y yo creo que efectivamente tenemos que ser todos muy conscientes de que no podemos tener un sector turístico vivo si nuestras empresas no están vivas. Yo creo que aquí el esfuerzo que, por los datos que yo he recibido del Ministerio que se ha puesto en marcha, es un esfuerzo importante, pero es un esfuerzo inicial y que va a ser sostenido en el tiempo. Las medidas básicamente que se han lanzado para que las empresas turísticas puedan seguir sobreviviendo, teniendo en cuenta que, según las últimas estadísticas, había riesgo de que cerca del 47% de las empresas turísticas españolas tuviesen que afrontar despidos o incluso se enfrentasen a la necesidad de cerrar, lo cual es dramático para un país que ocupa esa posición de liderazgo en el mundo desde el punto de vista turístico. No nos lo podemos permitir. Y en ese sentido, yo creo que la puesta en marcha de una serie de medidas, insisto, iniciales por parte de la Administración española están contribuyendo a estabilizar esta situación. Yo soy consciente de que efectivamente tener que afrontar el cierre de una empresa es una situación que nadie desea. Y tener que despedir, desde luego, a personas es algo realmente muy delicado para cualquier empresario. La línea de avales que aparece ahora mismo en pantalla, creo que se está pudiendo ver, de 100.000 millones de euros que ha lanzado el Instituto de Crédito Oficial, es el banco, digamos, del Estado, ha tenido una clara orientación hacia el sector turístico. En ese sentido, de los 100.000 millones de euros, aproximadamente 110.000 millones de dólares que se han puesto en esa línea de crédito, de avales, cerca de 10.500, en torno a 11.000 millones de dólares han ido hacia empresas del sector turístico que se han beneficiado, hasta un número de 83.000. No es la mejor de las medidas, pero era la primera de las medidas necesarias, es decir, que quien necesitase liquidez pudiese acceder a la misma en las mejores condiciones de crédito posible. Me consta que en otros países, incluyendo Colombia, esta experiencia también ha sido puesta en marcha y creo que es evidente, las recetas, no existe una receta milagrosa, son todo recetas que tienen que de alguna forma contribuir al mismo fin y vamos todos por el mismo camino. Con todo, no ha sido la única. Ha habido una línea de cobertura para aquellos autónomos. Es verdad que el trabajador autónomo es aquel que no tiene una empresa, pero que tiene su propia empresa, es decir, no tiene trabajadores a su cargo, pero tiene su propia empresa. Muchas de las empresas turísticas españolas son pequeñas y medianas e incluso individuales. Pues muchas de ellas, pequeñas agencias, pequeños negocios, pequeños comercios, pues se han visto también beneficiados en cierta manera o por lo menos ayudados con cierto oxígeno en esta prestación que se ha lanzado para que su actividad no cesase, porque lo peor que puede ocurrir efectivamente es el cierre. Cuando uno cierra, la recuperación es mucho más complicado. Con todo, yo quería, Carlos Andrés, poner el foco en el caso de los ERTES. ERTES entendemos en España por expedientes de regulación temporal de empleo. Se han aplicado a todo tipo de empresas en España, pero muchas de ellas turísticas, grandes cadenas hoteleras, entre otras, se han acogido a esta fórmula que permite que, sin despedir a ningún trabajador, todos ellos, toda la plantilla, permanezca activa, si así lo desea el empresario,
y pasen a percibir una prestación de desempleo durante los meses en los que la empresa tenga que estar cerrada por fuerza mayor, en este caso por la pandemia. Esta experiencia ha sido muy exitosa. Medianas y sobre todo grandes empresas se han acogido a esta fórmula. Me consta que hoy mismo el gobierno y los agentes sociales han decidido extender. Esto evidentemente tiene unos costes para el Estado importantes, pero se ha considerado prioritario poder extender que hasta el 30 de septiembre, que todas las empresas que lo necesiten puedan seguir acogiéndose y que sus trabajadores puedan seguir percibiendo su salario, al menos un 75% del mismo vía prestación de desempleo, al menos hasta el 30 de septiembre, y se ha dejado la puerta abierta a que sea más allá. Esta medida está siendo, insisto, fundamental para que el sector turístico pueda mantener su pulso sin venirse abajo. Yo destacaría estas tres como las tres más importantes en el orden de cosas que me estás planteando. Y la última, para no dejar de lado a un elemento fundamental, que es la aviación. Las líneas aéreas sabemos que tienen un problema muy grande a la hora de gestionar esta crisis por las enormes incertidumbres que genera esta situación y por los enormes problemas de liquidez que están padeciendo. Y sobre todo, diría yo, por la imposibilidad de saber cómo va a reaccionar el consumidor a la hora de subirse a un avión. Yo entiendo que tarde o temprano todos vamos a aceptar que subirse a un avión forma parte de la experiencia turística, pero yo creo que hay que ser consciente que en esta fase inicial cuesta. Las líneas aéreas, en el caso de España, han también recibido financiación para mejorar su línea de liquidez a través del Instituto de Crédito Oficial que comentaba Carlos Andrés hace un momento, por valor de 1.800 millones de euros, aproximadamente unos 1.900-1.950 millones de dólares. Entre ellas incluye, por supuesto, Iberia, Vueling y Air Europa. Iberia y Vueling con conexiones a Colombia y que me consta que está en su ánimo mantener y reiniciar las operaciones lo antes posible. Esta era la última pincelada que quería comentar con respecto al programa de ayudas. Sí, muchas gracias. Si bien se considera que, o tienen previsto desde el 1 de julio, habilitar ya, hacer la reactivación y la apertura, y sabiendo y teniendo en cuenta que lo que prima en este momento es la confianza de los viajeros de destinos nacionales e internacionales, ¿cómo están pensando implementar esas medidas? ¿En qué grado y de qué manera van a permitir, si es posiblemente, los pasajeros, digamos que el turismo interno es el que va a avanzar de primera mano, o ya con la apertura de los aeropuertos, en qué medida van a aplicar o van a abrir los vuelos internacionales, únicamente Unión Europea, si han tenido alguna análisis o una revisión de los vuelos internacionales, dependiendo de si es a Norteamérica, Suramérica, con base en el estado actual de cada uno de esos destinos. Básicamente, ¿cómo lo tienen previsto implementar? Muy bien, claro que sí. Bueno, la idea de base, y quiero ser totalmente honesto con todo esto, es que evidentemente la recuperación del sector turístico en España pasa fundamentalmente por dos fases. Una, la reactivación interna. Es evidente y todos somos conscientes de que en esta recuperación, en esta desescalada, que es otra de las palabras que hemos incorporado a nuestro campo semántico, la desescalada pasa porque los movimientos internos, en todos los países, hablo, no solo en España, sean los primeros en funcionar. La recuperación es una recuperación local, luego es una recuperación regional y luego es una recuperación internacional. Es evidente y no estoy descubriendo nada nuevo en este sentido. En España, efectivamente, esto juega un papel muy importante, como yo decía al principio, en la medida en que nuestra dependencia del turismo que recibimos de los países europeos de proximidad prácticamente supera el 50% de todos los movimientos, prácticamente no, supera
el 50% y llega incluso al 60% en algún caso de todos los movimientos turísticos que recibimos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos que ser capaces de convencer a nuestros conciudadanos de que efectivamente sin su confianza no podemos transmitir confianza a los viajeros internacionales. Esta es la prueba fundamental. Y que la reactivación de las empresas turísticas en España pasa porque los propios españoles realmente confiemos en nuestras propias empresas y reactivemos nuestro propio sector. Esta es digamos, la fase inicial que todos los mercados, creo que en mayor o menor medida, vamos a tener que pasar, pero es una fase en la que España no se da por satisfecha. España verdaderamente ha trabajado muy intensamente, insisto en esta tesis, para que el turismo internacional sea una realidad, no solo el turismo europeo de proximidad. Es cierto que Francia, Reino Unido y Alemania son nuestros 3 mercados emisores más importantes. Si unimos Italia, prácticamente representan pues 2, no, pero casi 2 de cada 3 turistas europeos que nos visitan. Si somos capaces de movilizar estos mercados, estaremos contribuyendo a que la locomotora del turismo funcione. Pero insisto, no es nuestro objetivo de fondo. Nosotros estamos, y no quiero ser imprudente en ese sentido, pero me consta que estamos presionando en el seno de la Unión Europea para que esa lista que comentaba al principio de países a los que se va a autorizar que sus vuelos aterricen en los aeropuertos españoles, europeos y españoles, por supuesto, a partir del 1 de junio, sea lo más amplia posible, cumpliendo, por supuesto, todos los requisitos y todas las salvaguardas que queramos. Pero no estamos hablando solamente de países europeos, evidentemente. No es nuestra vocación como destino turístico. Somos un destino turístico en ese sentido cosmopolita, si me permiten la expresión, y queremos, evidentemente, que la mayor parte de los mercados que estén preparados para enviarnos a sus turistas y que confíen en nosotros, lo puedan hacer en las mejores condiciones. Y yo creo que esos 2 elementos tienen que ir, evidentemente, de la mano en esta fase. No todo va a ocurrir el día 1 de julio. La temporada es larga, al menos desde el punto de vista de la estacionalidad, en fin, de la que hablamos, hasta prácticamente el mes de septiembre, finales de septiembre. Tenemos tiempo para ir funcionando, ¿no?, de manera flexible en este sentido, pero creo que el objetivo es que esa lista, que se irá renovando cada 2 semanas, según parece, sea lo más amplia posible. Ese es el deseo de España. Okay. Félix, quiero contarte que estamos conectados con alrededor de 100 participantes por nuestra plataforma de Zoom, 110, y más de 150 por Facebook Live. A quienes les damos, pues, un agradecimiento especial por el tiempo y por acompañarnos. Si alguno de ellos, mientras continuamos, tiene alguna pregunta que puedan hacer a través del chat de Facebook Live o el chat de Zoom, pues les agradecemos. Mientras quería preguntarte, de hecho traslado la pregunta de uno de los participantes, si bien se va a implementar gradualmente, como mencionas, el ingreso de pasajeros al territorio de España, ¿cómo va a ser el manejo de esa cuarentena? ¿Van a estar 14 días limitados? ¿Cómo es el manejo? Porque pues, eso obviamente va a afectar las decisiones de viaje de muchos de ellos. Entonces, no sé cómo lo han planteado, de qué manera o cómo lo van a llevar a cabo. Sí. No, eso es crucial, efectivamente. No va a haber cuarentena, no hay cuarentena. No se va a requerir cuarentena de ningún tipo para aquel turista visitante que decida viajar a España, que esté habilitado por su gobierno, evidentemente, para viajar a España a partir del 1 de julio. La cuarentena ahora mismo está simplemente limitada a una serie de casos muy puntuales que van a decaer de aquí al 1 de julio. A partir de ese día no se va a exigir bajo ningún concepto, en las circunstancias actuales, que el turista pase por ningún tipo de cuarentena en sus vacaciones a España. Este era un elemento, como tú bien sabes, crucial, y yo creo que las medidas que se han ido adoptando
profilácticas, preventivas, de preparación del sistema sanitario, de higiene público, realmente van orientadas a esto, a garantizar efectivamente que la cuarentena no sea necesaria. Era fundamental para nosotros, efectivamente. Digamos que esta pregunta va un poco enlazada a la anterior y supongo que muy orientada a lo mismo. En cuanto a los jóvenes que vayan a estudiar a España, tú sabes que es un destino bastante estudiantes, de interés para estudiantes. ¿No habría en ese caso entonces ninguna limitación de tiempo para que ellos ingresen y puedan llevar a cabo su actividad? Que yo sepa no. Es evidente que, vamos a ver, de las diferentes fórmulas turísticas que existen, hay algunas que tienen repercusiones mayores que otras. Estás comentando una muy relevante, que es aquel joven que quiera viajar a España pues, para estudiar español o para matricularse en algún curso de español o pueda cursar estudios de diferente tipo en instituciones académicas españolas. Eso plantea otra serie de casuísticas que se están estudiando ahora mismo en la medida en que afecta digamos, a otra parte de la cadena, no solo exclusivamente turística, sino en este caso al sistema educativo y a las garantías que tenemos que poner en marcha de aquí al 1 de septiembre como el inicio del curso escolar, perdón por la expresión, ¿no? Sí. Que tienen que verdaderamente preverse. En eso se está trabajando ahora mismo, Carlos Andrés, y creo que efectivamente habrá un plan en ese sentido en no demasiado tiempo para que efectivamente a partir de septiembre, que sería la fecha oficial de lanzamiento, las personas que quieran cursar estudios o venir a España, evidentemente lo hagan con las mismas garantías y en las mismas condiciones. Para eso necesitamos prepararnos en algún aspecto más. En el resto de las fórmulas turísticas, viajes de negocios, turismo religioso, viajeros, que aquellos que buscan en España pues un referente ahora que nos estamos aproximando poco a poco hacia el Año Santo, el año Xacobeo, que despierta mucho interés y me consta en la ciudadanía colombiana, también evidentemente van a poder incorporarse o visitar España desde el 1 de julio si quieren, en fin, moverse por la geografía española con absoluta libertad a partir de esa fecha. En la mayor parte de las modalidades turísticas que, en fin, que barajamos todos como profesionales de este mundo. En ese caso, y acá enlazo otra pregunta, los pasajeros no van a tener que presentar ningún tipo de certificado que esté libre de COVID y que de esa forma pues a ustedes los blinde contra alguna situación externa del traslado de virus nuevamente y caer en una nueva situación compleja de contagio. Claro. ¿Eso lo tienen pensado, pensado para ciertos destinos o en general? No me consta y tampoco quiero ser imprudente en ese tema porque es un asunto que se está discutiendo por parte de las autoridades del Gobierno de España y por parte de las autoridades del resto de los gobiernos miembros de la Unión Europea. No me corresponde a mí en este momento dar ningún tipo de certeza en ese sentido. Yo la información que tengo es que los controles que se quieren poner en marcha van a ser controles en origen, es decir, en aeropuerto de origen, controles en el sentido de realización de test o de pruebas rápidas, en trayecto y en destino, es decir, en el aeropuerto de destino, en este caso de España. Digamos, el planteamiento cubre los tres elementos, en el sentido de reducir al máximo cualquier tipo de eventualidad que pueda producirse en cada una de estas fases antes de que el turista de alguna forma deambule o lleve a cabo sus vacaciones en territorio español con toda normalidad durante la semana o las 2 semanas si quiera estar con nosotros. Creo que por ahí va el trabajo y estoy absolutamente convencido de que en los próximos días, antes del 1 de julio, va a haber más información mucho más precisa que la que yo pueda dar en este momento sobre este tema que entiendo es efectivamente una preocupación y es muy relevante para todos. Cierto, sí, realmente lo que podamos entender o conocer del tipo de restricción que puedan implementar Claro. o de normativas o requisitos, pues obviamente son muy valiosos para
conocer y orientar las actividades hacia un turismo dirigido a España. Te voy a hacer una última pregunta, ya por tiempo vamos cerrando. Nos dicen, el gobierno español ha contemplado estrategias que busquen generar demanda, otorgando algún presupuesto para diferentes actividades. No sé si eso está abierto o lo han pensado en este momento y lo habiliten a distintos proveedores de servicios turísticos. Claro, es efectivamente fundamental. Yo creo que esa fase, no hemos llegado a esa fase, pero vamos a tener que llegar muy rápidamente. Yo en la secuencia digamos, en la secuencia del relato en el que estamos, yo soy muy consciente de algo desde el principio, que es que no podemos saltarnos pasos en todo esto. Creo que saltarse un paso es asumir un riesgo y no podemos saltarnos pasos en ese sentido. Yo estoy eternamente agradecido, de verdad, lo digo de corazón, a Anato y a todos sus miembros por brindarme esta oportunidad de estar aquí hoy. ¿Por qué? Porque creo que nos debemos a la fase de comunicación y a la fase de generación de confianza, y es en la que estamos. Esta fase de comunicación y generación de confianza implica también el volver a encontrarnos, recuperar las asociaciones, recuperar los contactos, recuperar verdaderamente lo que teníamos hace apenas 3 meses. Y eso creo que lo tenemos que cumplir a rajatabla. Pero efectivamente, como bien comenta la persona que ha planteado esa cuestión, el marketing viene después, la promoción viene después. En Tour España estamos trabajando efectivamente en un escenario que entendemos no va a ser antes, me refiero de una manera amplia, no va a ser antes de finalizar este año, 2020. Vamos a poner en marcha un plan. Me voy a permitir, si tenemos tiempo, tú me dices, Carlos Andrés, adelante. Corto cuando tú me digas, para poner en marcha efectivamente lo que se ha diseñado o se está diseñando, que es el plan de impulso del sector turístico, que incluye evidentemente la reactivación en mercados emisores, esencial efectivamente para que toda esta cadena tenga sentido. Es un plan con 28 medidas y con dotación económica que la Secretaría de Estado de Turismo ha presentado muy recientemente y que entendemos que puede ayudar en este sentido. Incluye algunas de las medidas que he comentado antes, no quiero en ese sentido ser redundante, pero incluye otras al final, digamos, del cuadro marketing y promoción, que es el plan de marketing 2020-2024 de Tour España. Esto evidentemente es esencial, poner recursos públicos para que las empresas sean cada vez más competitivas en un mundo que se va a volver más competitivo y más digital. Esto da pie a otro tipo de conversatorios y a otro tipo de coloquios que evidentemente en fin, sería interesante llevar a cabo. La digitalización de las empresas turísticas es un reto, y es un reto para España y para otros mercados, y hacia ahí España, o la administración española, el gobierno de España va a derivar recursos. Pero no es la única. Lo que tenemos es un plan, vamos a ver, un plan que prevé el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria, que no puedo avanzar ahora mismo, el lanzamiento de un nuevo portal turístico, spain.info, para que los ciudadanos que quieran visitarnos tengan mejor información actualizada de lo que está ocurriendo ahora mismo en España y de los recursos turísticos que se han puesto en funcionamiento ahora mismo, en este preciso instante, con los sellos de calidad, con las posibilidades reales de ir a alojamientos que tengan o que dispongan y estén aplicando esas guías que comentaba anteriormente. Todo eso va a estar dentro de ese ecosistema de portal turístico que se va a presentar en breve, y evidentemente el marketing y la generación de alianzas con socios va a ser fundamental para nosotros. Hoy mismo, con Soraya, la persona que lleva directamente el mercado colombiano, Soraya Zaudi, estábamos hablando de un destino español importante, Andalucía, que ya nos ha puesto realmente sobre la necesidad de poder articular un plan concreto de reactivación de la demanda a partir del mes de septiembre-octubre. Con ellos y con otros destinos estamos verdaderamente preparando lo que sería una estrategia con recursos turísticos suficientes que nos llevaría
a lo que creo que va a ser el punto de salida verdadero del turismo colombiano hacia el exterior y hacia España, esperemos también, que es la vitrina turística NATO, donde verdaderamente vamos a hacer un esfuerzo. Yo desde luego lo voy a hacer con todo el vigor que pueda, para que España tenga una presencia activa y en torno a esa vitrina, en torno a ese escaparate valiosísimo que se organiza en Bogotá, España pueda verdaderamente articular y trasladar mensajes claros de marketing, con inversión en marketing y con campañas de co-marketing, insisto en este aspecto, con socios locales, para poder verdaderamente llevar a cabo lo que debe ser una reactivación normal desde el punto de vista de la evolución de esta salida de la crisis. Así que muy importante, y efectivamente lo tenemos en el radar. En breve estará disponible. Sí, efectivamente, Félix, entendemos que todo esto es un proceso nuevo y un proceso que tiene sus fases y es lento. Y hay muchas cosas que tal vez quedamos con la necesidad de conocer, pero comprendemos que hasta que no se tomen las medidas y no se habilite desde el 1 de julio el momento en que se abran las fronteras, pues no vamos a conocer ciertas disposiciones que van a ser de vital importancia. Pero pues para cerrar, sí quisiera que nos compartieras algún mensaje optimista que podamos entregar a los empresarios del sector y ofrecerles un poco de confianza a esos viajeros de cara a ese turismo nacional e internacional, y obviamente teniendo en cuenta la importancia que tiene España como destino para nuestro mercado. Muchísimas gracias, Carlos Andrés. Con muchísimo gusto mandar un cálido saludo, un reconocimiento sincero a todas las empresas turísticas, empezando desde luego por la asociación, por ANATO, que confían en España. Mi mensaje efectivamente es de optimismo. Yo creo que vamos a recuperar todo y más de lo que somos, y todo y más de lo que tenemos. Y desde luego, si somos capaces de trabajar en esa línea, lo haremos antes o después. A lo mejor tardamos un año o a lo mejor tardamos 2, pero verdaderamente lo que no podemos olvidarnos es de lo que éramos antes y de lo que queremos ser después. España quiere seguir siendo un país cercano, fraternal, amigo de Colombia, y quiere seguir tejiendo esa red que creo que es importantísima para nosotros, en la que todavía hay mucho trabajo por hacer para dar a conocer mejor nuestro país. Y es un contrasentido, porque creo que ustedes en muchas ocasiones lo conocen mejor que nosotros. Yo he hablado con expertos turísticos colombianos que eran, por supuesto, fervientes defensores del país y estaban fascinados por España. Yo se lo he agradecido enormemente, y que habían visitado sitios que yo no he estado nunca en mi vida, y verdaderamente me congratulaba mucho tener esa experiencia, efectivamente, ¿no? Y es así. Creo que España genera un factor de atracción. Somos un destino competitivo. No quiero en ese sentido echar flores en un momento tan complejo como este, pero queremos seguir siendo eso. Y desde luego estén seguros de que vamos a hacer el esfuerzo que a lo mejor no completamos antes de esta terrible pandemia, que lo vamos a hacer después, para estar más cerca y para acercarles a España, para que puedan seguir confiando en nosotros, en nuestro destino, porque no queremos defraudarles. De verdad, de corazón, muchísimas gracias a todos. No, Félix, muchas gracias a ti. Agradecemos tu tiempo. Fue una charla muy agradable y muy enriquecedora. Estamos seguros que todo lo que nos has compartido va a ser de gran utilidad para las agencias de viajes y los demás empresarios del sector, para que pues de esa forma puedan alinear sus acciones y prepararse para los nuevos retos que estamos viviendo, teniendo la actual coyuntura. Entonces, pues Félix, mil gracias por tu tiempo nuevamente. Fue un placer estar contigo y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, un saludo muy cordial. A todos los demás participantes, muchas gracias por acompañarnos, por sacar un poco de su tiempo y estar con nosotros, y los esperamos para nuestra próxima charla prevista para el 30 de junio a las 5 de la tarde del destino Canadá.